Hola muchachos, quiero darles la bienvenida a este tercer laxo y con este tercer laxo también a un tema maravilloso, un tema muy bonito que nos va a dar un amplio conocimiento de la historia del pueblo de Israel. Eh, en el laxo anterior, en clase, compartíamos acerca de, recordarán ustedes, de Abraham y de Moisés. Y bueno, hemos de aprender un poco sobre la historia del pueblo de Israel que va a llevar a como final o como finalidad a la venida o llegada de Jesús en, en esta tierra. Y bueno, lo primero que debemos comenzar y recordando es a Abraham, este hombre que fue escogido por Dios y que bueno, ustedes recordarán, le voy a dar un repaso breve sobre Abraham, que fue un hombre que Dios eligió para eh, hacer una alianza. Y recordarán también ustedes lo importante de esta palabra alianza, que Dios dijo, yo te daré en herencia una gran descendencia, ¿verdad? Como las arenas de la playa o como las estrellas del cielo. Y Dios hizo una alianza, bueno, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y Abraham es considerado, bueno, como el padre de la fe. ¿Y por qué el padre de la fe? Porque recordarán ustedes que Abraham, que ya era de edad avanzada, él quería, deseaba un hijo, pero su esposa, Sara, que era una mujer estéril, no podía darle un hijo. Y Dios le regaló un hijo a Abraham, ya ambos de edad avanzada. Y este hijo Dios le dice a Abraham, o se le pide a Abraham, que se lo dé en sacrificio, es decir, que lo mate en su honor. Y sin embargo, Abraham no se reservó a Isaac, sino que fue, preparó todo y fue para sacrificar a Isaac para obedecer al Señor. Porque le creyó firmemente al Señor, primero en la promesa de que iba a ser padre, y porque le creyó firmemente al Señor cuando le pidió el sacrificio a Isaac, por eso se le considera el padre de la fe. Y no solo la religión católica lo considera de esa manera, sino que la religión judía, incluso la religión, grandes religiones, hay varias religiones de hoy en día que consideran a Abraham como modelo de fe, como modelo de crecimiento y de creyente en que le creyó pues a Dios. Y vemos una imagencita del sacrificio de Isaac en el que cuando ya estaba a punto de matarlo se acerca un ángel y le dice, detente Abraham, que ya has hallado gracia ante Dios. El Señor le dio un corderito a Abraham para que sacrificaran en ese día. Luego Isaac pues se convierte en uno de los patriarcas también, que es hijo de Abraham, es importante, un personaje importante de la historia del pueblo de Israel. Uno de los patriarcas que tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y bueno, que es muy interesante conocer en el libro de Génesis la historia de Isaac y la historia de Jacob y de Esaú, y cómo Jacob se roba la bendición de su padre Isaac. Esto es interesante conocerlo. Y luego Jacob, otro personaje importante, porque Jacob va a ser Israel, va a ser digamos, lo que conocemos como Israel, la fundación del pueblo de Israel. Y aquí quiero detenerme un poco porque eh, Jacob, quien es hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo luego 12 hijos. Y estos 12 hijos, pues, son los que conforman las 12 o conformaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el menor de los hijos de Jacob, que era José, que es el más pequeño, el último de los hijos, el número 12, y que tal vez ahí en el dibujo pues se representa como el más cercano a Jacob, ¿verdad? Como el niño que está allí cercano a Jacob, pues era muy querido por Jacob. Ciertamente los padres pues siempre tienen digamos una pequeña preferencia, ¿verdad? O un pequeño cariño especial a alguno de sus hijos y bueno, Jacob lo tenía por José. También era el pequeño, el que tenían que cuidar más, el que tenía que estar más pendiente de él. Y como existe la envidia, como la envidia existe en todo ámbito, incluso en la Biblia, y por eso fue que mataron a Jesús,
por envidia, pues los hermanos de José le tuvieron envidia de que su padre Jacob se fijara más en él y lo cuidara más a él y pensaban que lo amaba más que a ellos. Así que decidieron un día llevárselo de casa para matarlo. Su plan era matarlo y que eliminarlo de sus vidas a José. Sin embargo, cuando se lo llevaron, pues eh, tuvieron como compasión de él y lo que hicieron fue venderlo a a unos caravaneros que traficaban con personas y que vendían y compraban hombres para venderlos como esclavos a los egipcios. Y entonces la historia que contaron a su padre, Jacob, al regresar, como no estaba José, era que una fiera, una gran fiera, un animal salvaje, había atacado a José y lo había matado. Y ellos pues lo habían enterrado para no darle dolor a su padre Jacob. Sin embargo, Jacob pues tuvo su tiempo de luto y de dolor. Pero ¿qué pasó con José? José llega como esclavo a Egipto y estando de esclavo se hace muy famoso por su predicción en los sueños. Recordarán ustedes, o tal vez habrán escuchado, que José era el que interpretaba los sueños. Y cuando el faraón tiene aquel sueño famoso de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, es José el que interpreta ese sueño. Y se hace muy amigo del faraón al interpretar los sueños, y de hecho pasa a un gran puesto en el reino del faraón, a tal punto de que le dieron a administrar una bodega grande donde guardaban comida los egipcios. Y bueno, los hermanos de José, pasado el tiempo, pues ellos se olvidaron de su hermano José y pensaban que estaba muerto o que lo habían matado los egipcios. Pero como en Israel, en el lugar donde este, estaban viviendo Jacob con sus demás hijos, pues faltaba la comida, fueron a buscarla a Egipto, al país vecino. Y la sorpresa de ellos, aunque no se dieron cuenta, era que José pues era el que atendía. Y ellos no lo reconocieron, porque ya estaba muy cambiado, ya estaba mayor. Pero José sí lo reconoció. José sí lo reconoció. Y luego José pues lo reconoce a tal punto que les manda un mensaje pues a su padre Jacob y todo esto y los hace venir a Egipto, a toda su familia. Entonces todos sus hermanos llegan a Egipto y se instalan en Egipto porque José, como era eh, muy cercano al faraón, pues tenía privilegios y vivían muy bien. Y allí pues su familia pues comenzó a reproducirse, a engendrar hijos y a crecer y bueno, de generación en generación a multiplicarse. Cuando muere el faraón, el amigo de José, viene otro faraón, el sucesor del rey de Egipto, que no conocía a José y no conocía a José ni a la familia de José y pensó pues que los israelitas, los hebreos, que eran llamados primero hebreos antes de llamarse el pueblo de Israel, se estaban multiplicando y estaban creciendo y tenían miedo de que se les voltearan pues y se les rebelaran y los dominaran a los egipcios. Entonces el faraón, por temor a eso, decide oprimirlos y esclavizarlos. Y de allí es donde viene la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces los egipcios esclavizaron a los hebreos, a los israelitas. Por más de 400 años vivió Israel bajo el yugo de los egipcios. Pero esa fue la principal razón, por el temor de que los hebreos estaban multiplicando y tal vez pensaban que les iban a quitar el país de Egipto. Entonces prefirieron esclavizarlos antes de que se rebelaran. Claro, no era la intención de los hebreos hacer eso, pero ellos se lo imaginaron y más de 400 años duraron esclavos de Egipto. Hasta aquí viene un personaje importantísimo también, llamado Moisés, y que hablamos también de Moisés, ¿verdad? Un hijo de uno de los hebreos, y que bueno, también por lo mismo el faraón que decía que tenía miedo de que se multiplicaran más los hebreos, dio una orden de matar a los niños menores de 2 años. Y bueno, Moisés había nacido y pues
los niños recién nacidos pues también tenían orden de muerte. Y bueno, esta mujer, la mamá de Moisés, perdón, junto con el papá, pues tuvieron una magnífica idea, iluminados por Dios, de colocar al niño en el río donde la princesa, la hija del faraón, se bañaba. Y la mamá de Moisés, como era una de las esclavas de la princesa, sabía que lo iba a cuidar. Y de hecho era la que lo amamantaba y lo cuidaba. Pero eh, Moisés pasó a ser hijo adoptivo de la hija del faraón. Y entonces por eso Moisés también tuvo privilegios en el pueblo egipcio hasta que mató a un egipcio porque vio que estaba eh, oprimiendo pues injustamente a un israelita. Luego viene la liberación del pueblo de Israel. Moisés se va y viene, Dios escoge a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Israel. Y bueno, vienen primero las plagas y todo esto y el gran momento del paso del mar, cuando ya el pueblo es liberado y Egipto es ahogado bajo el agua. Entonces es conducido el pueblo hacia el desierto. Otro momento importante del pueblo, de la historia de Israel, es el pueblo en el desierto, porque el pueblo en el desierto duró más de 40 años. Y allí en el desierto pues pasaron muchas cosas. Pedían comida y Dios les enviaba codornices, aves, les envió el maná del cielo para que comieran pan, comieran carne. Tenían sed y le decía a Moisés que golpeara una roca y salía agua y todo esto. Pero el pueblo se puso muy rebelde y el pueblo desobedeció a Dios incluso. Y es donde entra el gran pecado del pueblo de Israel, que se hace un becerro de oro. Y entonces aquí, como está en la imagen, caen en el pecado de la idolatría. Pero el pecado de la idolatría no es tanto tener la imagen, no es hacer la imagen, tenerla. El pecado de la idolatría va más allá, va en el sentido de que la imagen suple a Dios. Y el pueblo de Israel, cuando a Aarón, que era uno de los de confianza de Moisés, le dice al pueblo, el gran pecado está en este momento cuando le dice, Israel, este es tu Dios, el becerro de oro, el que te liberó de la esclavitud de Egipto. Allí está el pecado, cuando nosotros suplantamos a Dios por otra cosa, sea una imagen, sea una persona, sea un familiar, sea el trabajo, sea el dinero. Cuando colocamos en el lugar que va Dios otra de estas cosas que acabo de mencionar, es donde entra el pecado de la idolatría, que significa Dios falso. Y por eso Dios, que es un Dios celoso, castiga al pueblo de Israel. Y entonces le envía serpientes, serpientes venenosas que los muerdan, y mataron a muchos israelitas. Y los israelitas al ver todo esto, pues pidieron perdón a Dios, ¿verdad? Y Dios les dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y todo el que había sido picado por la serpiente, que mirara a la serpiente de bronce, a la imagen, y quedaba curado. Y así era. Todo el que la serpiente era mordido por las serpientes, miraba a la serpiente de bronce que Moisés había hecho y quedaba curado. Dios no les quitó las serpientes, sino que les dio una imagen de una serpiente para que una vez que fueran picados por las serpientes, miraran la serpiente y quedaban curados. Y luego también pues Dios les da las tablas de la ley a Moisés y todo esto. Luego hay otro gran salto importante que cuando ya, bueno, llegan a la tierra prometida, después de los 40 años, Moisés muere, llegan a la tierra prometida y Dios escoge los que llaman los jueces. Los jueces eran hombres justos, hombres de buena fama, que eran los que decían que era lo bueno y lo malo para el pueblo, y eran escogidos por Dios. Habían muchos. Y sin embargo, bueno, estos hombres eran los que guiaban al pueblo. Pero entonces entró en el pueblo de Israel lo que fue la monarquía. ¿Cómo nace el deseo del pueblo de Israel de tener un monarca, un rey? El pueblo de Israel, al ver los demás pueblos, no solamente existían ellos, sino que existían otros pueblos, por lo menos los filisteos, los babilónicos, todos estos pueblos que eran vecinos, como países vecinos, tenían sus reyes. Cada pueblo tenía su rey.
Y Moisés y el pueblo, perdón, el pueblo de Israel, este, comenzó a pedirle a los jueces, en ese entonces Samuel, que era uno de los jueces, le dicen, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, porque queremos ser como los demás pueblos que tienen un rey. Y Dios les concedió, después de un momento allí de discusión, les concedió que tuvieran un rey. Y entonces uno de los primeros reyes, o el primer rey que se escogieron, fue a Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Y luego viene un segundo rey porque Saúl tuvo un pecado y se apartó de Dios, y Dios se molestó con Saúl y dijo que no debió haberlo escogido como rey. Y viene David. David, que era un joven y que era muy conocido por una gran hazaña, que era la de matar al gigante Goliat. Y el gigante Goliat, que era un filisteo, que siempre molestaba y amedrentaba y amenazaba a los israelitas, todo el mundo le tenía miedo. Nadie era capaz de enfrentarlo, hasta que David decidió ir a enfrentarlo. Y lo venció con unas lanzas y unas piedras. Y lo venció y lo mató. Entonces David pues, era muy conocido por esta gran obra, esta gran hazaña que había hecho. Y Dios escoge a David como rey. Y el reinado de David pues es un gran reinado. De hecho es considerado como uno de los padres de Jesús. Jesús se hacía llamar el hijo de David, o muchos le llamaban el hijo de David. Pero David no fue del todo muy perfecto, sino que David pecó y pecó gravemente, a tal punto que Dios, como castigo de su pecado, le quitó a su hijo primogénito. Y David luego se convirtió, pidió perdón y el Señor tuvo misericordia de David. Y luego más adelante, pues David tiene otro hijo, envejece y es Salomón. Salomón que también fue rey de el pueblo de Israel, ya conformado. Y Salomón pues era considerado el rey sabio, porque Dios le había pedido y había dado sabiduría. Dios le había dicho que le pidiera lo que quisiera y Salomón pidió, dame un corazón sabio que sepa dirigir a tu pueblo. Y a Dios le gustó eso que pidió Salomón y le dio la sabiduría. Y se cuenta pues de un gran hecho en el que Salomón estuvo o actuó como juez entre dos mujeres que peleaban por un niño y Salomón con su sabiduría logró pues encontrar cuál era la mentirosa, la mujer mentirosa y dar el niño a la verdadera madre. Esto pues fue una de las grandezas de Salomón cuando fue rey, además de construir el templo de Jerusalén, que fue destruido más adelante. Pero Salomón también pecó y cometió un gran pecado. Y esto nos demuestra que nosotros somos seres humanos, que cometemos errores, y aunque Dios nos haya escogido, podemos cometer errores, cometer fallas, eh, porque somos humanos, somos frágiles, pero si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Y Salomón cometió un pecado. Y este pecado pues lo llevó a que el pueblo de Israel se dividiera en dos. Israel del norte, Israel del sur. Israel del norte, un lado, y luego Judea, que era Israel del sur. Y ya el pueblo de Israel no tuvo más reyes así en conjunto, sino a su vez cada división, cada pedazo del reino de Israel, pues tuvo sus reyes. Pero estos fueron los tres reyes del pueblo de Israel, Saúl, David y Salomón. Más adelante vendrán ya los profetas y Dios no hablará al pueblo de Israel a través de reyes, sino a través de profetas. Y los profetas eran como los jueces, al estilo de como los jueces, lo único que los profetas daban mensajes en nombre de Dios, hablaban en nombre de Dios. Y los profetas tenían dos cosas principales o dos funciones principales. Una, denunciar el mal, todo lo malo, denunciarlo, decir que eso estaba malo. El pecado que hacía el pueblo de Israel, el profeta lo decía, tú mataste, tú no puedes cometer adulterio, tú no puedes hacer esto, porque era lo malo. Y anunciar lo bueno, esa era la segunda cosa, anunciar lo bueno, decir qué era lo que había que hacer. Ellos eran como la voz de la conciencia. Esto es malo, hay que hacer el bien. No hagas el mal, haz el bien. Esa era la principal función de los profetas. Y Dios se manifiesta
a través de los profetas al pueblo de Israel. Pero también de las principales funciones, o misión, mejor dicho, de los profetas es preparar la llegada del Mesías, el anuncio del Mesías. Cada uno de los profetas prefiguraba en sus mensajes a Jesús el Mesías. Y se acabarán los profetas cuando ya llega Jesús. Y el último de los profetas, pues, es Juan el Bautista, ¿verdad? Que conoce directamente a Jesús. Pero más o menos los profetas estamos hablando de unos 800, 900 años antes de Cristo en los que comenzaban a anunciar las profecías acerca de Jesús. Ok, bueno, viendo un poquito esto y junto con el otro video que deberán ver también, que está en el link de el colegio, el link está en la página del colegio, pues deberán hacer tres actividades sencillas. Primero, un árbol genealógico de Abraham hasta la tercera descendencia, es decir, la de Jacob. Entonces van a colocar a Abraham junto con su esposa, o si tuvo más esposas, luego los hijos, que serían la segunda descendencia, cuáles fueron los hijos de Abraham, las esposas de los hijos, si tuvieron esposas o no, bueno, cada quien las va a investigar. Y la tercera descendencia, que sería los nietos de Abraham o los hijos de los hijos. Entonces, que sería la descendencia de Jacob. Y por supuesto van a indicar las esposas de Jacob y los hijos de Jacob, que son los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Eso lo van a hacer en una hojita Word, le pueden tomar una foto, lo escanean o lo hacen en una hojita blanca, lo escanean o en una hoja Word directamente. Segundo, van a investigar cuál fue el pecado del rey David. Ya les decía yo que el rey David había cometido un gran pecado que incluso le costó la vida de su propio hijo, de su primogénito. Entonces ustedes van a investigar cuál fue ese pecado que cometió el rey David, ese pecado grave que cometió el rey David. Y en un tercer lugar van a hacer una lista de los profetas mayores y menores. ¿Cuáles son los profetas mayores y menores? Los profetas de los que les hablaba a lo último de este video se dividen en dos, en los profetas mayores y los profetas menores. Esta división se basa según el mensaje, según lo que hicieron. Entonces hay unos que son los mayores, entonces van a escribir los profetas mayores son solo los nombres, solo lo van a nombrar. Y los profetas menores son solo los nombres. Repito, una lista de los nombres, tanto los profetas mayores como los menores. Bueno, espero que esto haya sido como a grosso modo, un poco sobre la historia del pueblo de Israel. Y con el video que deben ver también, que está el link en la página del colegio, pues poder hacer esta actividad. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla al correo también que está indicado allí en la página del colegio, que yo estaré atento a responder. Entonces, que todos tengan feliz día, hacer las actividades y recuerden enviarlas junto con su nombre, su número de cédula y su número de lista antes de la fecha también indicada en la página del colegio para que tengan su respectiva calificación. Que todos tengan feliz día.